Bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy Carles Pedret, ya me conocéis y como veis ya me he reincorporado a la actividad habitual. Los equipos, los deportistas también van volviendo a sus actividades y los días de consulta pues también han vuelto. Así que hoy grabamos desde la clínica y vamos a grabar un poquito una lesión. Vamos a grabar un poquito para hablar de una lesión que muchas veces no pensamos en ella y que realmente es bastante más frecuente de lo que creemos o de lo que las series epidemiológicas nos indican. Vamos a presentar el caso. Esto se trata de un jugador profesional de tenis de 29 años de edad en el momento de la lesión. No, evidentemente no es el que observamos en pantalla, que jugando un partido en tierra batida desliza la pierna lateralmente para resbalar con ella, como observamos en esta imagen de aquí. Yo siempre digo que es muy importante conocer el tipo de mecanismo de lesión y el tipo de deporte que se practica para conocer exactamente el tipo de lesiones, y eso toma especial interés en este momento. Cuando un tenista juega en tierra batida, lo que está haciendo es, para llegar a los golpes laterales, resbala con la pierna y lo que hace es tensar muchísimo la musculatura aductora. En este caso, la de atrás, fijaros que queda un poco más rezagada, a veces se encalla y tenemos un problema en este aductor de aquí. Lo que nota es un dolor agudo relativamente tolerable en la cara interna del muslo, en el tercio medio aproximadamente. Al día siguiente de que le pasara esto, se nota muchísimo mejor y no consulta, cosa que es bastante habitual. Prosigue los entrenamientos sin muchas molestias, va tirando, va notándose cargada la zona del tercio medio del aductor a nivel de toda la zona medial de la pierna, del muslo, y a las 2 semanas de este primer mecanismo traumático juega otro torneo y vuelve a notar molestias, en este caso sí un poco más agudas, que hacen que se tenga que retirar. Bien, hacemos una ecografía a los 4 días aproximadamente del evento traumático en el torneo, y fijaros lo que observamos. Esta imagen de aquí. Si nos fijamos, evidentemente esto es un músculo recto interno, esto es un gracilis, no es un aductor largo, no es un aductor corto, no es un aductor mayor, este es el recto interno, el gracilis. Y lo primero que nos tiene que llamar la atención es fijaros en esta imagen de aquí. Esto es el tendón distal del gracilis. El gracilis empieza y se origina ya directamente, como aquel que dice, con un vientre muscular, y el tendón que tiene es el tendón distal del recto interno gracilis, que irá a formar parte de las digitaciones de la pata de ganso. En este caso, fijaros, es una re-rotura en la unión músculo-tendinosa del recto interno. Fijaros, esta imagen de captación en el Doppler color, justo en esta zona de aquí, no es una imagen anecoica puramente, no es una imagen extremadamente llamativa, porque es una relesión. Es decir, este jugador se rompió la primera vez que tuvo este mecanismo, lo fue llevando más o menos y aquí volvió a romper este tejido blandito cicatricial, que es lo que ahora le ha dado más molestias. Fijaros en esta zona también, en el corte longitudinal, esta es la zona afectada y realmente es una lesión, en este caso insidiosa, no es una imagen ecográfica muy aguda. Por tanto, tenemos que pensar ante esta imagen que esto es una relesión o una reagudización de esta primera lesión que tuvo a nivel del recto interno. El recto interno es un músculo que tiene bastantes peculiaridades. De hecho, nosotros publicamos este estudio ya hace unos años y es un músculo que realmente se lesiona principalmente mediante un hiperestiramiento. Es bastante habitual, sobre todo en deportes de lucha tipo karate, que tienen patadas altas de estas laterales y hacen un hiperestiramiento, y lo que observamos es que en la anatomía el origen es en vientre muscular y el tendón es distal. Por tanto, la zona de unión musculotendinosa, que es la zona de la cadena más débil, se dará a partir del tercio medio
del muslo, de la cara medial del muslo. Por tanto, las lesiones principalmente las observaremos a este nivel de aquí, como era el caso que habíamos visto. Y en este caso lo que observamos es lesión en este punto de aquí, y aquí vemos la zona del tendón distal, tal y como observamos en esta correlación de imágenes. ¿Por qué es interesante esta lesión y por qué tenemos que tenerla en cuenta? Porque fijaros que en el vientre, a nivel de la zona de la musculatura aductora, siempre pensamos en el aductor largo. Y realmente es en el primero que tenemos que pensar. Eso es evidente porque es el que más se lesiona con muchísima diferencia y es el que más problemas nos da del grupo muscular aductor. Pero tenemos que pensar que el grupo muscular aductor está formado por 4 músculos, que son el aductor largo, el aductor corto, el aductor mayor, que casi es considerado como un mini isquio, y finalmente el gracilis. Una vez descartado el aductor largo, el segundo que más problemas nos da y que más incidencia lesional tiene es el recto interno, es el gracilis. Y de hecho, fijaros que estamos en un return to play de más de 30 días de media. Por tanto, estamos ante un return to play que se mueve entre las 4 y las 5 semanas de periodo de tratamiento antes de volver a poder competir de una manera normal. Por tanto, es una lesión que realmente tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de valorar el grupo muscular aductor. ¿Qué es lo que le pasa al recto interno? El recto interno es sinérgico a los isquiosurales y a los aductores. Generalmente la lesión que tiene, y esto es muy importante, se da en una coxofemoral, en una cadera en rotación interna y en una abducción con rodilla en extensión completa. Es decir, exactamente el mecanismo que hemos visto del tenista. Tenemos el problema de que es bien tolerada y tiene buen pronóstico, porque se soluciona bien, no suele dar problemas de re-injury, siempre y cuando la tratemos adecuadamente. Y tenemos que tener en cuenta que el return to play aproximadamente es de 4 o 5 semanas. Esto es muy importante. Fijaros, esta imagen de aquí teníamos el aductor largo, menor, mayor, y esto es el recto interno. Fijaros que el recto interno, en la exploración ecográfica, y se llama recto interno, aquí aparece el tendón distal, porque lo único que tienes que hacer en el eje transversal es bajar completamente recto desde su inicio hasta su fin. O sea, fijaros que realmente lo tenemos aquí, es de aspecto ovalado, y lo único que hacemos es bajar de arriba abajo completamente rectos. Aquí el tendón distal, que es la zona donde se darían las lesiones. Fijaros, todo es vientre muscular en su origen, y empezaremos a observar en esta zona de aquí, donde empieza el tendón distal. Aquí es la zona de la unión musculotendinosa, donde tendríamos la mayoría de las lesiones. ¿Por qué hago hincapié en esto de la posición de la cadera? Porque resulta que en función de cómo tengamos colocada la coxofemoral, la articulación de la cadera, el recto interno, el gracilis, trabaja más o trabaja menos. Esto es importante porque ya se publicó en algún artículo de funcionalidad de resonancia magnética tras ejercicios para ver qué isquio se activaba más en función de diferentes ejercicios, y resulta que los resultados en este estudio fueron curiosos porque los que activaban más era precisamente el recto interno, no el bíceps femoral. Entonces esto llevó a la conclusión de que probablemente lo que hacían era hacer los ejercicios en una rotación interna de cadera. Es decir, que probablemente esos ejercicios no se realizaran de la manera adecuada. Por tanto, que en función de la rotación que tengamos de cadera, tenemos que pensar que no activaremos tanto la musculatura isquiosural, sino que lo que nos estará trabajando muchísimo más es el recto interno. De hecho, esto es muy interesante. Cuando nosotros hicimos el artículo que os he comentado, yo personalmente buscaba en internet epidemiología de lesiones del recto interno y solo me salían lesiones de galgos de perros, de galgos de carreras. Coño, pensaba, ¿y esto? ¿Y por qué no tenemos series en humanos?
y solo me salían, y había series de lo que tardaban los galgos de carreras en volver a correr tras una lesión de gracilis. Y comentándolo con un amigo veterinario, él me comentó que el problema que tienen los galgos es que su recto interno es nuestro bíceps femoral, precisamente por la posición de cadera rotada que tienen completamente. Es decir, al ir a cuatro patas tienen la cadera mucho más lateralizada, mucho más rotada, y su recto interno funciona como nuestro bíceps femoral. Por tanto, los galgos de carrera, sobre todo cuando hacen este giro a tanta velocidad del canódromo, lo que hacen es romperse su gracilis, que es lo que vendría a corresponder a nuestro bíceps femoral, que es el que más nos rompemos nosotros haciendo actividades explosivas. Y esto es un dato anecdótico, pero que nos viene a informar de exactamente la relación que tiene la posición y la rotación de la articulación coxofemoral, de la cadera, con las posibles lesiones de este músculo. Dos imágenes más de lesiones, en este caso ya son de características agudas. Fijaros en el engrosamiento del gracilis, y aquí ya a nivel distal, esta imagen de lesión que observamos aquí, esto ya es una lesión aguda del músculo en el eje transversal, y aquí en el eje longitudinal. Fijaros que lo voy siguiendo hacia abajo, y aquí se engrosa, y fijaros que tenemos aquí esta imagen ya. Quizá no es una lesión aguda, sino es más de características subagudas, pero lo que no es en ningún caso es una relesión como veíamos en el caso que habíamos presentado. Si nos tenemos que fijar, muy probablemente una lesión del gracilis de manera aguda se vería muy parecido a esta imagen que observamos aquí. Quizá no tan espectacular, pero muy parecido a esta imagen que observamos aquí. Y en resonancia magnética, pues exactamente lo mismo. Fijaros, habitualmente lo que vemos es el muñón tirado hacia arriba por retracción, y el hematoma en copa lo vemos por debajo. Pero si el tendón es distal, en este caso la retracción se da hacia abajo, por tanto lo que vemos es el muñón retraído hacia distal y el hematoma, en este caso, por encima del muñón y más proximal. Esto es una imagen, y como veis es realmente representativa e indica hacia dónde retrae y hacia dónde contrae el recto interno. A tener en cuenta, siempre ante un dolor en la zona medial, lo primero que tenemos que hacer es descartar un problema del aductor largo, porque realmente es el músculo que más se lesiona en esta zona. Pero no tenemos que pensar que existen otros. Dependiendo del mecanismo de lesión y dependiendo del deporte practicado, tenemos que pensar en el gracilis, ya que es el segundo músculo en cuanto a incidencia de lesiones en la región aductora. Y como decíamos, la posición de la cadera es la clave en esta lesión de gracilis. Evidentemente, el tratamiento es conservador, es un tratamiento mediante fisioterapia progresiva, y siempre lo que tenemos que tener en cuenta es que el diagnóstico inicial es un factor clave. Conoces que es una lesión de gracilis y lo que tienes que hacer es tratarla como tal desde el principio y con pautas progresivas de ejercicios. Nunca menospreciar esta lesión, pensar no es una lesión del aductor largo, el tendón es un tendón pequeño, distal. No hay que menospreciarla, ya que la media de return to play, como hemos comentado, se mueve entre 4 y 6 semanas en función de la afectación de este músculo. Sin más, un pequeño vídeo recordatorio de la lesión de recto interno para que lo tengamos en cuenta. Y nada más. Si os parece útil, si os ha gustado, si creéis que tenéis alguna cosa que decir, lo dejáis en comentarios, y si no, pues por aquí abajo suscribiros al canal si os interesa, le dais a la campanita si queréis que os indique cuando publico un vídeo. Y nada más, os agradezco que sigáis por aquí, y nada, a cuidarse, que está el tema jodido.